Sobre la estrategia para atender el tema de las desapariciones en nuestro país. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Estefanía Lavalle, analista política, Manuel Pedrero, periodista, y Enrique Mireles, analista político. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, es un tema que hemos puesto sobre la mesa, que en todo el país hoy es de lo que se está hablando, una situación extremadamente difícil, dura para miles de familias que desde hace mucho tiempo perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, perdieron la vida tal cual como la conocían al no saber qué pasó con sus seres queridos. Hemos tenido aquí a senadores, a diputados, diputadas, senadoras también, pero la opinión de los jóvenes, la perspectiva es igual de importante. Es muy importante saber su perspectiva de esto. Y comienzo preguntándoles si desde su perspectiva es el tema de las desapariciones el problema más fuerte que enfrenta hoy en día México y en específico el gobierno. Sofía. Las desapariciones son parte de la crisis de inseguridad, de la crisis de violencia que vivimos en el país. Entonces, como tal, pues sí creo que es un tema fundamental en la agenda que lamentablemente estuvimos en esta mesa igual discutiendo cuando fueron las campañas presidenciales y casi en ese momento parecía que era un tema que se estaba tratando de archivar. La desaparición, seguramente te lo han dicho muchas personas en esta semana, pero es particularmente dura porque ni siquiera tienes un cuerpo que velar. Te quedas en la incertidumbre y son más de 124,000 familias en México las que están en esta situación. No saben si están con vida, si ya fallecieron y bajo qué condiciones. Yo creo que Teuchitlán, sea o no, y ya entraremos en el debate, un campo de exterminio, un campo de adiestramiento, pero definitivamente las imágenes que vimos nos retratan algo que yo decía en una reflexión, que lamentablemente es normal. No significa que esté bien, es completamente atroz, pero es normal en tanto las desapariciones son parte de la normalidad en nuestro país. Ese es el panorama al que nos enfrentamos. Manuel. Con el problema identificado, valdría mucho la pena ver cuáles van a ser las soluciones. Y me gustaría hacer el contraste con lo que se han visto en administraciones pasadas, con lo que se hizo 48 horas después de enterarse del hallazgo del Rancho Izaguirre, y son los decretos presidenciales. La toma de decisiones que ha tomado la presidenta de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, para mí por lo menos resulta redituable en términos de que no vuelva a suceder, porque ya el problema está identificado. Ahora lo que le importa a las familias mexicanas es que no prospere, no se multiplique y sobre todo identificar cómo es que se origina este problema, y la respuesta, desgraciadamente, en todos los ámbitos sigue siendo la misma: la corrupción de las policías locales. Cómo muchas veces estos centros operan desde hace años, décadas. ¿Y por qué operan desde hace años? Porque la autoridad local siempre se ha hecho de la vista gorda. En el caso de Teuchitlán, del Rancho Izaguirre, por lo menos desde 2012 ha estado operando. Estamos hablando de más de una década. ¿Cómo pasan 3 sexenios? ¿Cómo pasan gubernaturas, presidentes municipales, fiscalías estatales y nadie puede darse cuenta o no se quieren dar cuenta de lo que sucede? Pero ojo, no solamente es Teuchitlán. También lo hemos visto en el estado de Guanajuato, que no se encontraron restos humanos también en ranchos de políticos como Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas. Es un problema que literalmente se ha querido enterrar. Y sí, va a ser doloroso, pero creo que es también parte del proceso de saneamiento que necesitan los mexicanos para ya no solamente saber qué es que está ocurriendo, sino también cómo se va a resolver. ¿Decías algo, Sofía? Y en la casa de un funcionario también de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, la cuestión es que esto tiene personas implicadas de todos los partidos. No es un tema de partidos, es un tema de gobierno. Enrique. Y precisamente eso es importante, porque a los de los sexenios anteriores parece que se les olvidó que ahora son ellos los del sexenio anterior. Si analizamos las cifras, Pedro, estamos viendo que más de la mitad, del 50% de los más de 120,000 desaparecidos actualmente, desaparecieron en sexenios morenistas. Y no hay manera de arreglar un problema grave de seguridad nacional si no empiezas por primero reconocerlo. Y eso es lo que siento que apenas se está ajustando con las medidas que supuestamente se van a tomar por parte del gobierno de México, porque si algo sucedió durante el sexenio anterior,
fue minimizar el problema de las desapariciones y por eso el resultado fue 51.791 personas desaparecidas tan solo en el sexenio anterior. Stephanie. Bueno, yo creo que aquí el problema es algo que comentaba Sofía, ¿no? Ya perdimos la brújula socialmente, ¿no? Ya se nos hizo normal que existan madres buscadoras en nuestro país y creo que de ahí ya estamos todos mal, tanto social como el Estado, ¿no? El hecho de que el mismo Estado mexicano sepa que hay madres buscadoras y que llevamos sexenios con esto, me parece que ya socialmente esto no está bien y no podemos seguir soportando que esto, y diciendo que esto está bien y politizando y diciendo que un partido o que otro partido. ¿Por qué? Porque tan solo fue en un estado que está gobernado actualmente por Movimiento Ciudadano. Anteriormente estuvo el PAN, el PRI. Ahorita está Morena. O sea, al final, municipalmente está gobernado por el PRI. Si lo queremos ver y por a todos nivel federal, lados, Morena. Si lo queremos ver por todos lados, todos tienen una responsabilidad, claro, una corresponsabilidad. Entonces, ¿cuál es lo que se debe hacer? Primero, no normalizar que estén estas mamás o padres buscando a sus hijos. Creo que socialmente eso no debería de estar sucediendo. Segundo, ponerle el ojo a las fiscalías. Creo que ese es el gran problema ahorita que tenemos. Hay que recordar que la seguridad de nuestro país no solo es parte del Ejecutivo, sino también parte del Poder Judicial y, por supuesto, parte de las fiscalías. Y el día de hoy, en esta conferencia que dio Gers Manero, me llamó mucho la atención algo. Nos mostró abiertamente que hay un gran problema en las fiscalías, y no solo en las fiscalías locales, también en la Fiscalía General de la República. Entonces, hay que ponerle las cosas nombre como debe de ser. Ahí, retomando lo que decías, Manuel, también valdría la pena fortalecer a las policías locales, ¿no? Porque en la medida en la que tengas policías que no se vean tentados a tener que cooperar con el crimen organizado, pues también reforzarías y podrías evitar muchas cosas. Bueno, es que todos los órdenes policíacos, todos, absolutamente todos, son corrompibles. El asunto es cuáles son menos corruptibles, entre otras cosas. Hoy en día, ¿cuál sería un...? Pues la policía municipal. No, pero... ¿Cuál sería la entidad menos corruptible hoy en día? No tengo una estadística para decir de esa manera, pero si tú le preguntas a la ciudadanía, a los mexicanos de a pie, la mayoría te va a decir que el problema siempre son los municipales. Siempre. ¿Y por qué? Porque siempre incluso se ha dicho, ¿no?, el tema de los salarios. No es necesariamente así. El crimen organizado lo sabe. Y si fuese así, de que nada más se tratase de policías municipales, no veríamos las nuevas tácticas de los cárteles de la droga para atraer y reclutar a otras personalidades, sobre todo los sectores jóvenes, que es a los que se les puede vender una vida ilusoria, fraudulenta, que en realidad no es un proyecto de vida, es un proyecto de muerte financiado en la ilusoria idea de la riqueza, de la ostentación, que desgraciadamente, hay que decirlo, ha estado muy respaldada por la narcocultura. Y creo que también tiene que pelear la 4T en ese terreno, en la cultura. No es posible que las herramientas culturales como las películas, como la música, como los libros, ¿no?, muchas veces de ciencia ficción, ¿sí?, que nada más se ha reducido también a un periodismo barato, en plan de qué color era el vestido que usa Emma Coronel. No, o sea, también se ha hecho tanto ese morbo porque se ha encontrado un negocio de la tragedia. Entonces, si también queremos hablar para tener la erradicación del problema, tenemos que acabar también con esa gente que se ha servido del problema a raíz del dolor de las personas. Te veo que quieres decir algo. Es que precisamente es importante hablar de que durante los últimos sexenios se ha estado hablando de poder construirle un futuro a los jóvenes, y esto es prácticamente imposible si no se les está garantizando un presente, ¿no? Estamos viendo que durante el sexenio anterior desaparecieron cerca de 30,000 jóvenes menores de 30 años. ¿Qué presente le estamos dejando a los jóvenes? ¿Qué salidas? Tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no ha dado los resultados debido a que no tiene los debidos procesos de seguimiento, de transparencia. No digo que sea un mal programa, es una buena idea pésimamente ejecutada, porque si vemos los resultados en 2023, solo colocaron al 4% de los beneficiarios de ese programa, y en 2024, 0.4% de jóvenes que aspiran a trabajar, a aprender, y que no están encontrando una salida, y después empezamos a hablar de fosas, desapariciones, masacres y subida exponencial de la violencia durante los sexenios. Creo que también hay algo detrás de qué estamos haciendo para combatir estos temas de seguridad desde la causa, y creo que ahí todos estamos de acuerdo, porque incluso la presidenta lo ha dicho. Hay que enfocarnos en las causas, pero de manera correcta. Creo que no se están haciendo bien las cosas en ese aspecto. Bueno, tengo que decir algo.
El tema de lo de la seguridad es un hecho, ¿no? Tenemos un problema, eso lo ha dicho la presidenta, la misma presidenta lo ha dicho, pero me parece que decir o que hablar de lo anterior, cuando justo ni siquiera se preocupaban por las causas. O sea, por lo menos ahorita hay ese porcentaje, a lo mejor podría que no se estén dando lo que se debería de dar. Son 443 jóvenes en todo un año de un pero programa federal. por lo menos está esa intención de ayudar a los jóvenes, por lo menos no como en el PAN o con el PRI, que se les decía que eran pues cabos sueltos prácticamente. No, por eso digo, es una muy buena idea. Esa es la diferencia. Pero hay que afinarla, o sea, es una gran idea. Nadie puede estar en contra de que los jóvenes se capaciten y tengan acceso a oportunidades laborales. Es algo que se tiene que hacer, pero el cómo se está haciendo no está funcionando, ¿no? Adelante. Sobre el programa, brevemente, ¿no? Porque no es el tema central de la discusión, es una vertiente del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. De hecho, hablando del PRI, más jóvenes, porque este programa en teoría está centrado a jóvenes que no tengan terminados sus estudios profesionales, jóvenes que de otra manera sería muy difícil que tengan un acceso a un trabajo digno, y no se enfocó de esa manera. Hay incluso testimonios que yo he recibido personalmente diciéndome, bueno, pues es que yo estaba en la universidad, todavía no acabo mi carrera. De entrada, ahí si estás en la universidad no tendría que ir necesariamente dirigido a esas personas el programa. Dice, no he terminado la universidad, pero me estaba diciendo una empresa que si me inscribía a este programa me daban la mitad del salario, ellos se quedaban con la otra mitad y yo no tenía que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque finalmente no lo supervisan. Nuevamente, es una buena idea, un buen planteamiento mal ejecutado. Y si vemos los resultados con Peña Nieto de jóvenes que salieron adelante teniendo un trabajo digno, formal, pues fueron más sin el programa. Entonces, bueno, eso por una parte. Ahora, por otra parte, quiero también desglosar algunas de las medidas que toma la presidenta Claudia Sheinbaum ahora con esta crisis. Exacto, de estas 6 acciones. ¿Y cuáles son algunos problemas que yo veo con ellas? Inicia diciendo que va a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo dice una vez que se cae la máscara con las imágenes de Teuchitlán, pero, a ver, en el presupuesto de 2025 se había contemplado una reducción de 47 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ahora que sucede esto, dice, ay no, ese hay que reforzarla y hay que ver de dónde sacamos recursos. Bueno, entonces no le hubieras disminuido los recursos en un inicio. Luego, tenemos la Base Nacional Única de Información Forense. De acuerdo, pero mejor es rectificar, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, les recortamos, pero vamos a retomar ese presupuesto y vamos a darles drones, vamos a darles georradares. Claramente. Pero lo que voy es que parecía que no había ese interés hasta que parece que se avecina una crisis política y una crisis de legitimidad. Por otra parte, la Base Nacional Única de Información Forense dice que la va a crear y que va a tener coordinación de las distintas fiscalías. ¿Cuál es el problema? Pues ya existía un Banco Nacional de Datos Forenses, ya existía una ley que ordenaba que se aplicara desde el 2017. Entonces, con esta orden la presidenta está diciendo, bueno, pues no se aplicó, pero ahora sí, ¿no? Y por último, quería hablar de fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana. Bueno, esa fue una promesa con la que llegó el expresidente López Obrador a la presidencia. Se creó el Centro de Identificación Humana y se reportó desde febrero de 2024 que ese Centro de Identificación Humana quedó abandonado. Y no es de un medio en contra de la 4T. Quien lo reportó fue La Jornada. La Jornada reportó que este centro ya no estaba operando. Entonces vemos que no hubo un interés y ahora que sucede esta crisis parece que es todo lo contrario. Manuel. Piden no politizar el tema y meten programas sociales. Ese es el tema y el problema de la hipocresía suele ser un poco duradera. Yo me pregunto, como periodista, por ejemplo, ciertas líneas narrativas. ¿Quién decidió ponerle a este caso campo de exterminio? Las madres. ¿Quién decidió ponerle a este caso campo de concentración? ¿Quién decidió ponerle a este caso el contraste con Auschwitz? Fueron los medios de comunicación. Hay que releer a Paco Ignacio Taibo, Temporada de Sopilotes. Porque ante la carroña de una tragedia, insisto, quienes se nutren de esta tragedia deberían de tener de manera muy consciente el daño que están haciendo a la sociedad. No por el hecho de informarlo, sino porque se transmite una sensación de pánico ante hechos que todavía no están esclarecidos. Yo esperaría que la Fiscalía General de la República diera una investigación propicia con los elementos de la FGR y no con la Fiscalía Estatal. Si Alejandro Gertz Manero hoy no hace
esta conferencia de prensa, la Fiscalía del Estado de Jalisco no le está enviando la carpeta de investigación hasta que no sintieron el golpe de Gertz diciendo no nos han dado peritajes, no nos han dado información, ¿cómo podemos como gobierno dar una información si no tenemos datos? Y ya todo el mundo está haciendo especulaciones. ¿Cómo no volverlo político? ¿Cómo no sentirse enojado si comparan esto con Ayotzinapa cuando había participación del ejército mexicano, había desaparición forzada? Hubo elementos del Estado mexicano involucrados en un delito. Y aquí todavía no tenemos ni siquiera la película completa y ya todo el mundo está tratando de decirnos el clímax. ¿Es una tragedia menor? No, al contrario, justamente porque es una tragedia enorme, no hay tragedias pequeñas. Hay tragedias. Y esta es una tragedia muy dolorosa para todos los mexicanos. Te lo pregunto por el comentario de que lo están comparando con Ayotzinapa. Sí. Por eso es mi pregunta de entonces si esta es una tragedia mayor. El problema de Ayotzinapa es que hubo un fiscal que dijo literalmente, ya me cansé. Aquí las autoridades no tienen derecho a cansarse. El problema de Ayotzinapa es que se protegió a los elementos políticos y a lo mucho solamente se consiguieron algunos funcionarios menores para ocultar los hechos. ¿Quieren saber quiénes sí sabían del caso de Teuchitlán? Pues comencemos con los gobernadores del estado de Jalisco. Mira, es el mundo al revés, diría mi paisano en 2012. ¿Quiénes gobernaron el estado de Jalisco? Alberto Cárdenas, del PAN, Francisco Javier Ramírez, del PAN, Emilio González Márquez, del PAN, Aristóteles Sandoval, por cierto, asesinado, gobernador del estado de Jalisco del PRI. Ahorita te pregunto, ¿no hay responsabilidad? Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro. ¿No hay responsabilidad del gobierno federal en ello? ¿Todo es culpa del gobierno estatal? Alcaldes municipales de Teuchitlán, PRI, PRD, PRI, es un sesgo PAN, de desorden, MC. Creo que es un sesgo de desorden de autoridad. ¿Quiénes gobernaban el lugar de los hechos? Es tan sencillo como eso. PRI municipal, Jalisco, estatal, sí, y el federal Morena, por eso. Pero, ¿quiénes son los principales responsables? ¿Cómo vas a saber cómo permitieron este hecho si no vas tras los primeros responsables, que son las autoridades locales, que son los presidentes municipales, que son los directores de la policía municipal? Ok. Es tan sencillo como eso. Y solo por lo que decías de que los medios de comunicación son quienes están cometiendo con dolo el decir esto y que esperarías que no le cambien las cosas, pues más bien habría que esperar que no sucedieran este tipo de situaciones. Bueno, permíteme decir algo rapidísimo. Nadie tuviera la oportunidad de manipularlo. Estoy de acuerdo, pero permíteme decir algo rapidísimo. Si esto hubiera sido descubierto en 2011... los medios de comunicación no lo informan. Bueno, porque pactaron silencio. No existe, pero hay que decirlo. Los medios de comunicación en 2011, si lo hubieran descubierto, lo hubieran pactado, como lo firmaron con Felipe Calderón en el Pacto de Silencio. Enrique. Yo sí veo un sesgo de desorden de autoridad y creo que es grave el hablar y centrarse en lo que es la campaña y desviándose del problema central que son las desapariciones. Aquí nos están diciendo que hay que ver la película completa. Bueno, veamos la película completa. 2.835 masacres el sexenio anterior, 2.335 fosas clandestinas el sexenio anterior, más de 200.000 homicidios dolosos el sexenio anterior, 51.791 desapariciones el sexenio anterior. Esa es la película completa. En todos hay un crecimiento exponencial respecto al último sexenio. No estamos viendo la película, en eso coincido, pero la película venía rodándose desde hace más de 6 años, Pedro. Y eso es lo que nos debemos de centrar. La campaña solamente, si existe o no existe, debería de importarnos poco o nada. Lo importante es las desapariciones y esas madres que están buscando con palas y picos a sus hijos. Y quien ponga el foco en eso, venga quien venga, sea afín o no afín, sea un medio afín o no afín al gobierno, no debería de importarnos. El foco es dónde están esas personas, por qué están desapareciendo y qué vamos a hacer para que no desaparezcan más. 40 por día desaparecen, Pedro. Estefanía. Bueno, que yo creo que aquí el problema es que este tema de Jalisco sacó lo peor de todos. Sacó lo peor de la política, sobre todo en general, de la clase política. Me parece que de ambos lados se dijeron muchas cosas que no se tenían que haber dicho. Y me parece que aquí estamos dejando de lado lo principal, que son las víctimas, las personas que están desaparecidas, los padres que están buscando, madres y padres que están buscando a sus hijos, y que hay un evidente problema. O sea, también no podemos negar que hay un problema. Están desapareciendo personas. ¿Qué tiene que pasar? Que se tienen que poner cartas sobre el asunto. ¿Qué veo con la presidenta Claudia, que acabas de decir tú? Está rectificando algo. Y eso creo que es muy bueno. Es algo que no se vio en ningún sexenio.
hablando de todos los presidentes que hemos tenido en México. Y me parece que lo que está haciendo en ese momento la presidenta es rectificar y decir, ok, no teníamos contemplado esto, lo vamos a contemplar. No se está haciendo esto, se va a hacer. Y me parece que de entrada eso es bueno. Sin embargo, se tiene que poner énfasis en las fiscalías, la Fiscalía General, las fiscalías de los estados. Lo que hoy nos mostró Gertz Manero es que hay un relajo tremendo en la Fiscalía y sobre todo en la Fiscalía de Jalisco. Entonces se tiene que poner manos a la orden sin pensar si es el PRI, PAN, PRD, Morena o lo que sea, o Movimiento Ciudadano. Creo que ahorita lo que menos nos debe de interesar es si está gobernando Movimiento Ciudadano, sino darle respuesta a esas madres que están buscando a sus hijos. Última ronda, conclusiones, por favor, Sofía. Estoy de acuerdo con que se está deformando toda esta discusión, pero hay varias cosas que necesito, con todo el respeto, responderle a Manuel. No es carroñero que estemos hablando en particular del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque vimos, de acuerdo a los testimonios, incluso testimonios que llevaron aquí, que muchas de estas víctimas eran jóvenes, hombres en particular, que fueron atraídos basándose en supuestos trabajos falsos, ¿no? Entonces, claro que hay una relación y un espacio en el que podemos analizar eso. Por otro lado, hoy en la conferencia Gertz Manero terminó haciendo malabares para tratar de justificar a la Guardia Nacional. A ver, recordemos, en septiembre cuando llega la Guardia Nacional, detecta que hay armas utilizadas, bueno, que eran del uso exclusivo del ejército y además crimen organizado. Eso es del fuero federal. Eso no tenía que quedarse en la Fiscalía Estatal. ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué los elementos de la Guardia Nacional no lo elevaron? Ahí hubo o incompetencia o colusión. Hoy también da a conocer Gertz Manero que estuvo implicada la policía de Tala, la policía de una zona aledaña, y que esta policía, según testimonios que da a conocer Gertz Manero, llevaba a jóvenes al rancho, ¿no? Entonces, no desviarnos por una discusión lingüística si sí es o no es un campo de exterminio, pero a ver, claro que hay fundamentos para todavía al momento no poder decir que es o no fue desaparición forzada. Porque si tienes elementos de la policía local coludida, si tienes una Guardia Nacional incompetente como mínimo, si no coludida, y si tienes a la Fiscalía de Jalisco que reconoció hoy Gertz Manero que no investigó como lo tuvo que hacer, entonces, ¿qué más tienes? Manuel. Pues para empezar, no dije carroñero los programas sociales, dije politizados. Hay que entender un poquito mejor. Y sí, yo me voy a sostener porque no es ético lo que está pasando. Sí es importante el lenguaje, sí es importante el uso de las palabras. Aquellos que tenemos un micrófono, cada vez que la sacamos no hay marcha atrás. Y si damos una percepción falsa, estamos haciendo un daño terrible a las audiencias. Que no vuelva a pasar, ese es el objetivo. Ya vuelve a pasar. Y que sea prioridad del gobierno federal, que creo que lo es, que se resuelva con prontitud. Enrique. Sí, el problema de desapariciones es muy grave, tan grave que durante el lapso de este programa desaparecieron 2 personas en México y tal vez un menor de 30 años. Y aquí nos empezamos a preguntar si aquí no fue la gran deuda de la famosa reforma judicial, el tema de las fiscalías. Aquí está saliendo a la luz la importancia que era sí impulsar esta reforma que se impulsó, y si iba con todo, tenía que tocar a las fiscalías y se decidió no tocarse, y aquí estamos viendo la necesidad urgente de hacerlo y hacerlo ya. Stephanie. El Estado mexicano tiene que dar respuesta pronta, porque eso creo que es lo que esperamos todos los mexicanos, todos los ciudadanos, si militemos o no en un partido político. Tenemos que tener esa respuesta por parte del Estado mexicano y esperamos que en estos próximos días Gertz Manero dé una pronta respuesta y que esto no quede así, porque si no, pues va a tener que dar la cara totalmente a la presidenta, pero también Gertz Manero. Que no vuelva a pasar. Que no haya tiene que volver a pasar. Históricas En en ningún lo que estado, se en ningún comprometieron, que no habrá verdades históricas. Ojalá que esto no se vuelva a dar. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Gracias.